¿Qué complicaciones hay en los pacientes que tienen infarto cerebral? Uno es el edema cerebral e incremento de la presión intracraneana. Miren este infarto extenso, ¿no? Casi todo el hemisferio. Ya no hay ventrículo en este lado, ¿no? Y está desviada la línea media. O sea, aquí tendremos que usar tratamiento para la hipertensión endocraneana. En algún caso, de repente también cirugía, craniectomía, ¿no? Se retira esta parte de la bóveda, ¿no? Para que el cerebro se expanda, porque si no la hipertensión endocraneana lo lleva a la muerte, ¿ya? Tiene también sus criterios en los cuales se puede usar, ¿no? Si el paciente hace crisis epilépticas, hay que tratar las crisis epilépticas, ¿no? Y lo otro es que puede haber una transformación hemorrágica, es decir, en la zona del infarto puede haber un sangrado. Eso es lo que ocurrió acá, ¿eh? Esta era una zona infartada y ocurrió después un infarto, es transformación hemorrágica, que a veces puede ser asintomática o a veces puede dar síntomas, ¿ya? Muy bien, volvemos al caso, ¿no? Entonces, este paciente, como ustedes ven, es un paciente que por la edad tiene riesgo de ser infarto. Miren todos los factores de riesgo que tienen, ¿no es cierto? Ahora, dice que hablaba por teléfono, ¿no? Y presentó esta alteración del lenguaje, del habla, ¿no es cierto? Asociado a presión alta. ¿Qué es lo que hizo acá? Un TIA, ¿no es cierto? Porque duró 20 minutos y se recuperó, ¿no? Entonces, con el TIA se le añadió otro factor de riesgo a todos estos que tiene, ¿no es cierto? Y después hizo un cuadro similar, además con paresia en el miembro superior derecho, dice, ¿no? ¿Qué arteria estaba comprometida acá? La cerebral media. Facilísimo, ¿no es cierto? Había un trastorno del lenguaje y motor a predominio faciobraquial, ¿no? En el lado derecho. Entonces, ¿cuál es la causa de este? Bueno, digamos que le hacemos una tomografía, ¿no es cierto? Evidenciamos que no hay sangre, entonces podemos decir que es un ictus isquémico. ¿Y cuál es la etiología? Aterotrombótico. Facilísimo, ¿sí o no? Porque ahí tiene todos los factores de riesgo, ¿no? Para hacer un infarto aterotrombótico. ¿Cuál será el tratamiento? Bueno, si llegó en el momento adecuado, quizás puede ser trombolisis. Si no, lo que ya hemos visto, tratar su presión. Por ejemplo, si ya cuesta presión, ¿le bajamos o no? No le bajamos, está bien, lo dejamos ahí y lo observamos, ¿no? Vemos cómo está su glucosa, cómo está, de todas maneras le damos un EKG, ¿no es cierto? Le damos su aspirina, ¿no? Probablemente necesite también estatinas, ¿no? Y bueno, obviamente pues hay que decir que no fume, controlar su glucosa, etcétera, ¿no es cierto? ¿Está bien? En este caso resume más o menos lo que hemos conversado. Y ahora vamos a ver lo que son las hemorragias, ¿ya? Entonces las hemorragias, como habíamos dicho, pueden ser intracerebrales o pueden ser subaracnoideas. La causa principal de las hemorragias subaracnoideas es lo que vemos acá, el aneurisma. Aquí está lo que se vería en una tomografía. Todo esto que se ve blanco aquí es sangre, ¿no? Es una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Y las hemorragias a nivel del parénquima pueden ser lobares, a nivel de ganglios basales, como puede ser a nivel del caudado, del putamen, a nivel talámico, en tronco o en cerebelo. Esas son las localizaciones de las hemorragias. Las hemorragias representan más o menos un 10 a 15% de las enfermedades cerebrovasculares. Como les hemos dicho, hay dos tipos, intraparenquimatosas y subaracnoideas, y la importancia que tiene esta es que tiene mayor mortalidad que las isquémicas al inicio, ¿ya? Entonces un 50% puede ser fatal. ¿Cuál es la causa principal? De lejos, la hipertensión arterial. Es la causa principal de las hemorragias, ¿ya? Muchas veces un paciente no sabe que es hipertenso y debuta así, ¿no? Con una hemorragia. Y ahí se le encuentra o se le descubre que es hipertenso. Puede haber otras causas como angiopatía amiloide, especialmente en personas mayores. Puede haber de repente aneurismas o malformaciones, neoplasias, etcétera, ¿no? O trastornos de coagulación que pueden llevar a una hemorragia, ¿no? Aquí está la localización de las hemorragias parenquimales hipertensivas, porque es la causa principal. De esas hemorragias, ¿no? La mayoría ocurre en los ganglios basales, 60% en los ganglios basales. Y de estos,
el 40% ocurren en el putamen, no se olviden, ¿ya? Si ustedes tienen acá los ganglios de la base, algunos, ¿no? En esta zona donde estoy señalando está el putamen, y en esta zona interna está el globo pálido externo, globo pálido interno, ¿ya? Entonces en esta parte, ¿no? Aquí que es el putamen, esa es la zona más frecuente de las hemorragias hipertensivas. El tálamo algunos lo consideran parte de los ganglios basales, la mayoría no lo considera parte de los ganglios basales por si acaso, ¿ya? Puede ocurrir también hemorragia en la sustancia blanca y a nivel del tronco cerebelo, ¿ya? Y existen causas no hipertensivas de la hemorragia intracraneal, como les decía, la angiopatía cerebral amiloide, malformaciones, microaneurismas, tumores intracraneales, anticoagulantes, trombolíticos, ¿no? El uso de la trombolisis para el infarto cerebral puede producir hemorragia en el cerebro, ¿no? Que a veces podría ser incluso fatal. Vasculitis, eclampsia, trombosis venosa, ¿ya? Este es un paciente que llega a la emergencia con un par de horas de evolución, ¿no? Con un déficit sensitivo, hay una hemorragia a nivel talámico, ¿no? Con irrupción ventricular, o sea, la sangre se ha ido al ventrículo, ¿no es cierto? Además vemos una secuela de infarto previo aquí, miren, ¿ya? Entonces, pasan 3 horas y el paciente resangra, entra en coma y se muere, ¿no? Un sangrado masivo, ¿ya? Porque las hemorragias hipertensivas pueden resangrar, ¿ya? Entonces, por eso es importante, para empezar, a hacer una tomografía, ¿no? Y luego puedes dar el tratamiento respectivo, ¿ya? Aquí tenemos, ¿qué es esto? Es una malformación extensa, una malformación arteriovenosa. Esta es una tomografía de los años 70-80, por eso está así diferente. Y este paciente, después de 20 años más o menos, se le hizo una angioresonancia, ¿no? Este es lo mismo, solo que aquí por la tomografía este es izquierdo y este es derecho, en resonancia es al revés. Entonces este paciente esa vez tuvo una hemorragia, ¿no? En la malformación hubo una hemorragia extensa, ¿no? Que le dejó un trastorno visual, ¿no? Y después de años se le hizo un control y se seguía viendo la malformación. Como era una malformación tan extensa, nadie se animó a operarla, pues, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? La ruptura de pequeños aneurismas de Charcot-Bouchard que se encuentran en las arterias perforantes que hablamos, ¿se acuerdan? ¿No? La hipertensión crónica lleva a la formación de estos microaneurismas y cuando estos se rompen, producen la hemorragia. Otros creen que puede ser la necrosis fibrinoide la causa más probable de la ruptura. Esta necrosis fibrinoide se asocia a hipertensión maligna, presiones muy altas, ¿no? Que producen hiperdistensión segmentaria de los vasos. Esto lleva a necrosis de la pared y microaneurismas y ruptura, ¿ya? Esta es la fisiopatología de las hemorragias hipertensivas. La angiopatía amiloide, ¿no? Produce a menudo hematomas múltiples en la sustancia blanca, ¿ya? Las hemorragias, como les decía, también pueden ser múltiples en caso de coagulopatías, vasculitis, aneurismas micóticos, y un 10% de las hemorragias ocurren dentro de los tumores. Entonces, si nosotros tenemos una hemorragia en una zona no habitual, si el paciente no es hipertenso, etcétera, y vemos de repente mucho edema al inicio, podemos sospechar de que hay un tumor que ha sangrado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una paciente con un cáncer de mama que ya tenía una metástasis, ¿no? Esto ya se conocía, pero en algún momento hizo este sangrado, esta hemorragia, ¿no? Y ustedes vean pues este edema extenso, ¿no? Una hemorragia no va a dar tanto edema así al inicio, ¿no? Entonces este es un tumor que ha sangrado, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? Las hemorragias, ¿no? Tienen un comienzo agudo, generalmente ocurren en actividad durante algún esfuerzo, da cefalea porque como hay un volumen extra que, ¿no? Ingresa de pronto al cerebro, ¿no? Genera pues cierta hipertensión endocrinal, entonces dan cefalea. Si es muy extenso, podría asociarse a vómitos, alteración de conciencia, incluso coma, como esa hemorragia extensa que les mencioné. Puede haber crisis convulsivas. Un pequeño hematoma puede ser indistinguible de un infarto desde el punto de vista clínico,
¿ya? Entonces, imagínense, este paciente llega por una hipoestesia en el hemicuerpo derecho, ¿ya? Entonces el paciente conversa, su lenguaje, su orientación, todo está normal, solo que cuenta que no siente el lado derecho. Entonces uno puede sospechar de que es un infarto lacunar, clínicamente, pero se le hace una tomografía y se le encuentra esta pequeña hemorragia talámica, ¿no? Entonces algunas hemorragias muy pequeñas pueden simular infartos. Por eso es que la tomografía es fundamental para ver si es un infarto o una hemorragia, ¿ya? Si no muestra lesión, les habla de un infarto, a pesar de que no estén viendo el infarto, ¿no es cierto? Pero si ven un sangrado, ya pues ya queda claro que es una hemorragia, ¿no es cierto? Y la hemorragia puede ser fatal. Miren, aquí está, ¿no? Una hemorragia putaminal, ¿no? Que llevó a la muerte de este paciente. Una hemorragia en el tronco, a pesar de que no sea tan extensa, pero como el tronco es pequeño, también puede ser fatal, ¿sí? Y algo importante es distinguir entre una hemorragia intracerebral y una hemorragia subaracnoidea. ¿Cuáles son las características de la hemorragia subaracnoidea? Es una cefalea muy intensa y brusca. Ejemplo, les cuento un caso, ¿no? Un paciente, un joven de 33 años, que es deportista, ¿no? Está corriendo su rutina habitual de más o menos 6-8 kilómetros al día y de pronto siente un dolor muy intenso, ¿no? Muy intenso que casi lo desmaya, dice él, ¿no? Se cae al piso, etcétera. A tratar de descansar porque el dolor ya le está matando, ¿no? Un dolor así muy intenso, muy brusco. Está como media hora ahí sentado tratando de que se le pase un poco y acude a la emergencia, ¿no? En la emergencia se le evalúa y el que le evalúa pues no le encuentra déficit motor, el paciente habla normal, no le encuentra rigidez de nuca y le encuentra un poco de contractura en el cuello y le dice que es una cefalea tensional, ¿no? Le ponen sus inyectables y bueno, el paciente baja un poco el dolor de cabeza y se va a su casa, ¿no? Entonces, ese es el típico caso de una hemorragia subaracnoidea. Es una cefalea brusca, intensa, ¿no? Así, en un momento de actividad, ¿no? Y a pesar de que no encontremos, y a ese paciente le hicieron tomografía que estaba normal, ¿ya? A pesar de que no encontremos aparentemente una focalización y la tomografía sea normal, la sospecha clínica siempre es una hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué tenemos que hacer? Punción lumbar. Eso es lo que se debe hacer en ese caso, ¿no? Para ver la sangre, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar rigidez de nuca, pero tiene que pasar un poco de tiempo, ahí mismo a veces no se puede ver, ¿no? Puede haber vómitos, puede haber pérdida de conciencia, papiledema se desarrollará también en el tiempo porque no se forma ahí mismo y puede haber un déficit neurológico focal. ¿Y cómo es la hemorragia intracerebral? También es un cuadro brusco, ¿no? Súbito, pero la cefalea no es tan intensa como en la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Y puede asociarse también a vómitos y en el tiempo a papiledema, ¿ya? ¿Está bien? Y bueno, se puede hacer pues una angiografía obviamente y ahí está el aneurisma, ¿no? Entonces, el diagnóstico de las hemorragias es con el cuadro clínico y con la tomografía, fundamental, ¿ya? Recordar que en la tomografía la hemorragia, el hematoma, no suele estar rodeado de mucho edema. Si al inicio encuentran mucho edema, probablemente sea un tumor que haya sangrado. Entonces ahí tienen una hemorragia, miren, llega con una hemorragia pequeña, pasan las horas, resangra y se hace pues una hemorragia tremenda, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento médico. Hay que dar un apoyo ventilatorio, tratar la hipertensión, ver que no tenga una coagulopatía, algún problema que lo haya llevado a la hemorragia y valorar en qué caso se hace el tratamiento quirúrgico, ¿ya? En esta parte de las hemorragias, la presión arterial sí tiene otros valores. Por ejemplo, un paciente con hemorragia y que llega con 18-10, ¿le tratan la presión o no? Sí, ya. Si tiene 16-10, ¿le tratan la presión o no? Anteriormente se decía que las hemorragias, ¿no?
así como el infarto tiene el corte de 220 con 120, pero entre comillas, porque ya les expliqué, las hemorragias tenían un corte de 180 o 185 con 110. Ese era el corte de las hemorragias para tratar. Pero según los estudios actuales, ahora se ha visto que en las hemorragias sí se puede tratar agresivamente la presión al inicio y se puede llevar a un valor de 14,9. ¿Ya? Entonces en las hemorragias sí aparentemente es seguro tratar la presión elevada. Y ustedes lo pueden llevar más o menos a un 14,9, ¿ya? Para evitar, ¿qué cosa? El resangrado. Esa es la idea, ¿ya? Y el resto es más o menos similar, ¿no? Tratarán, pues, si el paciente si está desaturando, si tiene crisis epilépticas, si tiene hipoglicemia o hiperglicemia, igual hay que tratar todo eso, ¿ya? ¿Está bien? Obviamente no van a usar antiagregantes, ¿no es cierto? Porque es una hemorragia, ¿ya? Y en algunos casos tratamiento quirúrgico. ¿Qué casos se operan? El único caso que está establecido es infarto en fosa posterior, infarto en cerebelo mayor de 3 centímetros, hemorragia. Esa hemorragia en cerebelo mayor de 3 centímetros es quirúrgico, ¿ya? El resto es un poco controversial, dependerá de cada caso y de cada paciente. En general, si una hemorragia es muy grande, quizás no valga la pena tratar porque el paciente probablemente fallezca. Si la hemorragia es muy pequeña, no vale la pena operar porque es pequeña y probablemente el paciente no tenga problemas. Las hemorragias intermedias quizás en algunos casos podrían operarse, ¿no? Pero la única establecida es hemorragia cerebelosa mayor de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque esta puede llevar a un coma y a la muerte del paciente, ¿no? Porque la fosa posterior es pequeña, entonces un volumen de ese tamaño ya puede producir un compromiso, ¿ya? Muy bien, vamos a las preguntas. Muy bien, en la arteria oclusiva dice, en la enfermedad oclusiva del sistema vértebro-basilar, ¿cuál de los signos no es característico? ¿Qué dicen? Meningismo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, este gráfico que les recuerda que en el territorio vértebro-basilar está el origen de los núcleos de los nervios craneales, están las vías ascendentes y descendentes y está lo que es el cerebelo. Entonces los síntomas dependen de todo eso. Y como ustedes ven acá, debilidad de miembros, sí puede ser. Ataxia también. Parálisis oculomotora también, ¿no es cierto? Disfunción orofaringia porque son nervios craneales también, ¿no? Meningismo no tiene nada que hacer, ¿no es cierto? La respuesta es la A. Siguiente. Señale la afirmación correcta acerca de la amaurosis fugaz. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? Eso, ¿no es cierto? Entonces, la amaurosis fugaz es una obstrucción de la arteria retiniana, ¿no? Que es rama de la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna, y ocurre porque algún coágulo, digamos, de la arteria carótida se desprende y obstruye esa arteria en forma transitoria, ¿no? Entonces el paciente pierde la visión en un ojo, ¿no? No hay dolor, no hay síntomas externos, no hay ojo rojo, nada de eso, ¿no? Dura unos minutos y el paciente recupera la visión. Eso es una amaurosis fugaz, ¿ya? Eso es como decir en la parte cardíaca una angina, pues, ¿no es cierto? Eso es como una angina, ¿no? Y ya después puede ocurrir de repente una oclusión de la cerebral media y eso ya es como un infarto, igual que en el corazón, ¿no es cierto? Ahora dice, consiste en breves episodios de ceguera bilateral. Pues no es bilateral, ¿no? Es unilateral. ¿Cómo sería que justo en ese momento las dos carótidas, ¿no? desprendan, ¿no? a ambas arterias retinianas? Pues sería casi imposible, digamos, ¿no? ¿Se asocia a dolor ocular? No. ¿Qué se asocia a dolor ocular? La neuritis óptica. Pero la neuritis óptica no es tan brusca, ¿no es cierto? Es algo más lenta. ¿Su causa es isquemia transitoria en el lóbulo occipital? No, porque si fuera en el lóbulo occipital, ¿cómo sería? Bilateral. Sería campo visual el problema, ¿no es cierto? No sería un ojo nada más. ¿Se debe a estenosis carotidia? Claro, ¿no es cierto? ¿El diagnóstico se confirma al observar palidez retinal en la oftalmoscopía? No, porque eso tomaría tiempo
Hasta eso la amaurosis fugaz ya se recuperó, ¿no es cierto? Muy bien, y ahí está para que no se olviden, ¿no? La arteria carótida interna y la arteria oftálmica. Esta es una placa de colesterol, ¿ya? Que no tiene nada que ver con eso, simplemente les he traído por si acaso les pregunten, ¿no? Si es la placa de Hollingsworth, es una placa de colesterol, ¿ya? Que se puede ver en el fondo de ojo. Entonces la respuesta es la D. Siguiente, en la edad media de la vida la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es la letra A, ya. La A, ¿no es cierto? De lejos la causa principal es ruptura de aneurisma, la causa principal de hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Ahí está un aneurisma, miren, ¿no? Y lo que da en la imagen tomográfica. La respuesta es la A. ¿Qué diagnóstico es más probable ante un adulto de 55 años sin historia previa de cefalea que acude al servicio de urgencias por cefalea súbita, náuseas y vómitos? Ya, pues eso ya no se pueden olvidar, ¿no es cierto? Ya les conté un caso real, que tuvo un desenlace triste, pero bueno, ¿no? Entonces aquí la respuesta es hemorragia subaracnoidea. ¿Una meningitis aguda me podría dar cefalea, náuseas, vómitos? Sí, ¿no es cierto? Pero nunca va a ser tan súbita, pues, ¿no? Va a pasar de todas maneras por lo menos algunas horas, ¿no? Un tumor cerebral, menos, pues, ¿no? Eso tiene que pasar por lo menos semanas a meses. Un primer episodio de migraña, eso podría ser un diagnóstico diferencial, pero la cefalea tampoco va a ser súbita, porque la cefalea en la migraña es progresiva, ¿ya? Y sí puede asociarse a náuseas y vómitos. Una arteritis temporal también es algo más crónico y no es una cefalea súbita, ¿ya? Para comentar las otras alternativas. Ahí está un aneurisma. Entonces la respuesta es la E. A veces esta cefalea no es tan intensa, ¿eh? Yo he visto algunos pacientes que vi, por ejemplo, un señor, ¿no? Un poco mayor que tenía cefalea, no tenía náuseas ni vómitos, pero estaba con cefalea. Ha habido el geriatra lo había evaluado, etcétera, y no mejoraba su cefalea, hasta le hizo acupuntura para mejorar la cefalea y no mejoraba la cefalea, ¿no? Entonces finalmente lo manda al neurólogo. Entonces, cuando le preguntamos, su cefalea fue brusca, o sea, fue de un momento a otro, le estaba bien y de pronto empezó con cefalea, ¿no? Sintió como un poquito de náuseas, pero nada más. Entonces le mandamos una tomografía y tenía una pequeña hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces toda cefalea súbita brusca hay que sospechar siempre una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? ¿En cuál de las siguientes condiciones está más indicada por tener mayor especificidad la práctica diagnóstica de tomografía en vez de resonancia? Más o menos lo que preguntabas, ¿no es cierto? Entonces, metástasis, siempre resonancia, ¿ya? Porque puede ser la metástasis muy pequeña, ¿no? O puede ser en fosa posterior y la tomografía no lo va a ver. Hemorragia cerebral aguda, esa es indicación de tomografía. La tomografía normalmente te debe ver la hemorragia aguda, ¿ya? Hidrocefalia comunicante, probablemente ahí también sea mejor la resonancia, porque además te podría mostrar alguna lesión. Atrofia cerebral, mucho mejor verlo en resonancia porque tú puedes cuantificar el volumen, etc. Enfermedad de Wilson, también resonancia, ¿ya? Ahí está. En tomografía, la hemorragia se ve muy bien, ¿ya? La respuesta es la B. De entre las que se enuncian a continuación, ¿cuál es la actitud terapéutica más adecuada de un varón de 58 años con una estenosis de carótida derecha superior al 70%? Bueno, no hemos visto eso, pero a ver qué opinan. La esterectomía. ¿Y por qué no angioplastía? Está bien. Está bien lo que has dicho. Las dos alternativas son tratamientos para estos casos, pero de preferencia es endarterectomía, ¿ya? Ese es el tratamiento de elección, endarterectomía. Ahora, en cuanto a las estenosis carotidias se pueden clasificar en 3 grados, ¿ya? De acuerdo al porcentaje de obstrucción. Es una obstrucción leve, cuando es menos de 30%,
una obstrucción moderada hasta un 70% y mayor del 70% severa. ¿Ya? Entonces, en realidad las severas son las que deben ser tratadas. Cuando es una estenosis moderada, perdón, la estenosis moderada de 50 a 70, 50 a 70, ¿ya? Moderada. Severa, mayor de 70. Cuando es estenosis moderada, en algún caso podría requerir un tratamiento quirúrgico o stent, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, ¿ya? Pero podrían también tratarlo solo con antiagregantes o estatinas. Pero si es mayor de 70 y es sintomático, definitivamente debe tratarse, ¿ya? Y el tratamiento de elección es endarterectomía. Ahora, si el centro no tiene mucha experiencia quirúrgica, ahí puede entrar el stent también, ¿ya? Porque obviamente es una cirugía bastante delicada, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tienen, ¿no? La estenosis que puede ir progresando hasta que llega a un punto crítico, entonces hay que hacer endarterectomía, ¿no? La respuesta es la E.